en todo esto, ¿cuál es el rol de la Argentina? Porque la Argentina, creo yo, tiene un rol muy especial, muy específico. Y creo que vamos a tener que estar a la altura de las circunstancias para poderlo cumplir. Por eso, la primera parte va a estar orientada realmente a entender de qué se trata. Y lo primero que tenemos que entender es que lo que estamos viendo hoy a nivel global, de la crisis financiera, todo lo que estamos viendo, no es un error. No es que digo, che, pero mirá vos, se reúnen Kissinger, Rockefeller, Rothschild, Greenspan, Bernanke, Paulson, todos los máximos, George Soros, y dijeran, che, nos equivocamos, metimos la pata, qué tarados que somos. No, acá no ha habido equivocaciones. Lo que acá hay es un modelo complejo, con objetivos terribles, seguramente inconfesables, que no alcanzamos a delinearlos todavía. Pero sí es bueno saber que esos objetivos están y que lo que está ocurriendo no es de ninguna manera un error cometido por los banqueros, un error cometido por el gobierno de los Estados Unidos, un error cometido por las sociedades calificadoras de riesgo, un error cometido por los grandes medios que son los que nos decían está todo bien, el sistema financiero es fantástico. No es así. Segunda parte, las cosas no son lo que parecen. Las cosas no siempre son lo que parecen. Yo les invito a que hagamos un pequeño experimento que lo hemos experimentado todos en nuestras vidas, salvo algunos de los más jóvenes, pero casi todos los que estamos acá. Hagamos de cuenta que hoy es 25 de marzo, pero del año 1989, hace 20 años, no hace tanto tiempo, pero 20 años. Y hoy, 25 de marzo de 1989, alguien se para aquí, yo, y les dijera, miren, en los próximos 18 meses cae el muro de Berlín, se reunifica Alemania, la Unión Soviética se fractura en 20 repúblicas, Europa Central, los países de Europa Central son liberados y todos de ser marxistas, leninistas pasan a ser capitalistas. Seguramente 3/4 partes de los que están aquí se levantan y se van por el día, este tipo está loco, es un tarado. Y sin embargo fue exactamente lo que ocurrió en los 18 meses posteriores al 25 de marzo de 1989. ¿Había que ser mago para preverlo? No. Había que haber leído entre líneas algunos de los textos puntuales. Entre ellos, el libro, a mi criterio fundacional, de lo que muchos de ustedes deben conocer como la Comisión Trilateral, quien fuera el asesor de seguridad nacional del presidente Jimmy Carter, se llama Zbigniew Brzezinski, exactamente, en un libro que escribió en 1971 que se llama Entre dos edades, el rol de los Estados Unidos de Norteamérica en la era tecnotrónica. Inventó una palabra entre electrónica y técnica, año 1971, hace mucho de esto. Si uno lo leía muy cuidadosamente, estaba planteada lo siguiente: el mundo bipolar ya no va más, ya hemos logrado lo que queríamos, las consolidaciones de poder de la manera que buscamos para el mundo. En alguna medida podríamos hasta reinterpretar que por allá, por principios del siglo XX, se lanzaron a andar dos sistemas, a ver cuál de los dos iba a servir para controlar el mundo: el capitalista democrático con libertades de todo tipo, o el marxista leninista un poquito más coercitivo. Entonces echaron a andar, que el más mejor gane. Y como decía un viejo profesor mío, Jacques de Maillet, él decía, en realidad era dos formas de gobernar el mundo: o con un policía, con un perro feroz en cada esquina, o con un televisor en cada casa. Ganó el televisor en cada casa. ¿Cuál era el desafío el 25 de marzo de 1989? Fácil. ¿Cómo hacer que la Unión Soviética desaparezca del escenario de la historia sin entrar en una guerra? Porque ojo que en esas décadas que fueron transcurriendo, el poder militar, especialmente de la Unión Soviética, muy especialmente gracias a la Segunda Guerra Mundial y a todo lo que vino después con la Guerra Fría, se había consolidado muy fuerte, y mucha gente allá no quería decir, bueno, cedamos graciosamente el mundo al capitalismo y al mundo libre. Con lo cual, Brzezinski decía, la opción militar no es una alternativa, entonces tenemos que ir infiltrándolos, en el mejor sentido de la palabra,
con el sistema capitalista, con el sistema de inversiones a través de capital, con nuestra tecnología que es mejor, con nuestro estilo de vida. Y el puntal de eso fue la Fiat, con el señor Gianni Agnelli, el pope entonces del emporio de la Fiat, que estableció una fábrica de automóviles en la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, una ciudad que luego se llamó Togliattigrad, por Togliatti, por el gran corredor y diseñador de autos. Bueno, después vino la Ford, vinieron prácticamente todas las empresas, formaron empresas mixtas en la Unión Soviética, 49% Fiat, 51% del Estado soviético, 49% Ford, 51% del Estado soviético, 49%, yo qué sé, General Motors, 51% del Estado soviético. Pero el Estado soviético, su participación era meramente, bueno, somos el Estado, somos marxistas, tratemos de disimular un poco. Pero la tecnología, el capital, el know-how, como está de moda decirlo en estos tiempos, lo ponía Fiat, Ford, General Motors, Exxon, etc. Era cuestión de dejar que ese proceso siguiera su curso, porque con eso vino McDonald's, Pizza Hut, vino todo, para que la infiltración cultural, especialmente entre los jóvenes, tuviera tal efecto que la Unión Soviética implotó. Agregarle Gorbachev, agregarle Yeltsin, la fórmula fue bastante fácil. Le salió muy bien, le llevó 20 años, pero le salió muy bien. Y así pasamos del mundo de la bipolaridad, de la destrucción mutuamente asegurada. ¿Se acuerdan que en inglés las siglas son MAD, locura quiere decir? Mutually Assured Destruction, destrucción mutuamente asegurada. No podemos ir a una guerra atómica porque se incinera el mundo 20 veces seguidas. De ese mundo de la bipolaridad pasamos al mundo de la globalización. Y para ello fue necesario la desaparición de la Unión Soviética. Y es muy sorprendente, insólito, sospechoso, que la Unión Soviética, que se estableció a sangre y fuego costando cientos de millones de muertos, un día, en el año 90-91, dijera, che, esto fue un error, hagámonos de marxistas-leninistas, hagámonos capitalistas, apaguen la luz, vámonos. Y se fueron, sin disparar un tiro. Hay un golpecito de Estado bastante duro, pero no pasó nada. Creo yo que el Estado Mayor que los echó a andar a principios del siglo XX está por encima del Kremlin, está por encima de la estructura de poder de Occidente, que es la que vamos a ver ahora. Y ahí entramos en la globalización. ¿Se acuerdan? El fin de la historia, estaba todo bien. Hasta nosotros fuimos parte del primer mundo. Este presidente nos llevó al primer mundo, éramos todos fantásticos. Pero luego nos dimos cuenta que tampoco eso funcionaba. Y fue por una serie de errores operativos, pero más profundo fue porque la globalización no era el objetivo. La globalización era una transición, era una etapa de transición. Ahora surge otro objetivo, que es terrible, y es el que estamos viendo. Y lo voy a decir de una forma muy abierta. La única forma de llamarlo es gobierno mundial. Entonces, para que haya un gobierno mundial, de la misma manera que la Unión Soviética jorobaba para la etapa de la globalización, hoy para el gobierno mundial lo que joroba se llama Estados Unidos de Norteamérica. Entonces se ha iniciado, creo yo, un proceso para ver si se puede lograr de una forma más o menos ordenada la caída de los Estados Unidos de Norteamérica. Y de la misma forma que el punto débil de la Unión Soviética era su sistema económico que no funcionaba, que era ineficiente, el símbolo quizás fue cuando se reunificó Alemania, los alemanes orientales tenían esos pequeños fititos que se llamaban Trabant, y los germanos occidentales tenían sus poderosos Mercedes-Benz y BMW. Eran realmente mejores, eran mejores. Y por eso la Unión Soviética pasó al tacho de basura de la historia. ¿Cuál es el punto débil de Estados Unidos? Probablemente su inconsistencia social, sería muy largo de elaborarlo, pero muy especialmente fue su sistema financiero, que creo yo lo dejaron andar, sabiendo que con solo dejarlo andar iba a llegar a un punto de implosión irreversible, que es lo que tenemos hoy, de lo que vamos a hablar, y la culpa no fue de Bush. La culpa no fue de Bush. El que inició el proceso es otro presidente llamado Richard Nixon, que por allá por el año 71 sacó al dólar del patrón oro, y muy especialmente el gran responsable, por eso los tiempos terribles que vivimos, se llamó William Jefferson Clinton.